40 por 40 es un libro de historia. Es un libro en el que la historia se narra mediante la arquitectura y que intenta reflejar estos 40 años, desde el 1942, en el que arranca la reconstrucción de Santander y va década por década identificando primero la reconstrucción, después esa arquitectura más tradicional de la autarquía, el desarrollismo que crece en nuestras periferias y los años 70 una evolución más personal de esas arquitecturas con arquitectos ya mucho más cercanos. La historia de la arquitectura de Cantabria en el periodo 1940-1950 está protagonizada casi exclusivamente por la reconstrucción de Santander después del incendio de 1941. La enorme empresa que supuso la reconstrucción se debe valorar no solamente por sus específicas condiciones históricas, sociales y políticas, sino también y principalmente por sus propuestas urbanísticas y arquitectónicas. La arquitectura de la reconstrucción de Santander se desarrolló en dos planos de actuación. Por un lado, la arquitectura institucional y por otro, la arquitectura residencial que rellenó el nuevo tejido urbano de la ciudad. La plaza porticada es el espacio público germinal de la reconstrucción de Santander. Su planteamiento urbanístico como plaza de geometría estricta, con una idea clara de integridad, de proporciones contenidas, abierta al sur, al Paseo Pereda y a la Bahía, en el eje de la avenida Alfonso XIII, es de una inteligencia incontestable. La arquitectura de la Plaza Velarde se produce con la rigurosa pauta compositiva en sus fachadas, desde la buscada definición de un estilo nacional en arquitectura que surge como voluntad del nuevo régimen de reivindicar los valores de la arquitectura clásica española, con rechazo al movimiento moderno por su reconocimiento como lenguaje arquitectónico de la República. La arquitectura de la reconstrucción de Santander, del relleno del nuevo tejido urbano, fue proyectada con una vuelta clara al eclecticismo, abandonando el lenguaje moderno que ya era presente en algunos de los edificios construidos antes de la guerra. Sin embargo, aunque los nuevos edificios incorporasen con profusión elementos formales clasicistas, no pueden esconder su concepción claramente moderna, con programas funcionales complejos, fachadas ligeras y la utilización generalizada de la estructura de hormigón. El edificio de la reconstrucción de Santander más destacable, a mi entender, es el edificio conocido como Almacenes Pérez del Molino, obra del arquitecto Juan José Rasines del Castillo, autor, entre otros magníficos edificios, de Tabacalera en Santander. Aunque el edificio no puede considerarse totalmente como una obra del movimiento moderno, son evidentes sus referencias a la estética racionalista, probablemente por conocimiento y aproximación a la arquitectura italiana de los años 30 y 40. Entre los años 1940 y 1965 se construyen en Cantabria una serie de barrios obreros residenciales. Destacan por su importancia el conjunto de barrios edificados en Torrelavega entre los años 42-62, promovidos por la empresa Iñace, siguiendo la estela del modelo de barrio obrero producto del paternalismo industrial. Las obras para construir la fábrica Iñace se inician en octubre del año 1941 y a finales de agosto del año 44 comienza ya la producción. Ello supuso la llegada de un contingente masivo de personas que acudieron a trabajar en sus instalaciones, lo que generó una necesidad inmediata de viviendas para su alojamiento. La empresa
emprende la construcción de una serie de barrios o poblados obreros como una manera de vincular la vida de sus trabajadores a la fábrica. El poblado de pescadores de Maliaño-Sotileza, más conocido como Barrio Pesquero, se construye entre los años 1943 y 1960 para trasladar a las familias de pescadores que residían en la zona de Tetuán y San Martín, próximas a Puerto Chico, hasta la dársena de Maliaño, en el marco del Plan Nacional de Mejoramiento de los Poblados de Pescadores promovido por el Ministerio de la Gobernación en 1942. Es el ejemplo más representativo de segregación espacial y apropiación de los espacios centrales de la ciudad por grupos sociales acomodados. Su diseño, tanto en la ordenación morfológica como en las tipologías, es un buen reflejo de las llamadas Hof vienesas, barrios obreros residenciales construidos en el periodo de entreguerras en Viena entre 1918 y 1929. Para situar temporalmente a los arquitectos autores de las obras seleccionadas, se pueden establecer distintos periodos en estas décadas centrales del siglo XX que discurren entre los años 1943 y 1983, aunque esto lógicamente es una contextualización simple, porque su vida profesional se prolonga a lo largo de muchos años. En primer lugar, cabe delimitar una época que toma como punto de referencia el comienzo de la posguerra. Este periodo de los primeros años de la década de 1940 se caracteriza por una corriente conservadora cuya arquitectura se podría definir como neohistoricista, aunque ya se han incorporado los principios de la nueva arquitectura funcional y racionalista que provenían de los años 20 y 30. Son obras fundamentalmente de carácter público, realizadas a cargo de competentes arquitectos que ya habían comenzado a trabajar previamente a 1936, como Luis Gutiérrez Soto, Ramiro Sáenz Martínez, Carlos de Miguel o Luis Moya. Pronto se incorporarán los primeros arquitectos formados en los primeros años de la década de los años 40, cuyas obras incorporarán las primeras críticas al formalismo de la arquitectura imperante. Utilizando elementos compositivos y materiales tomados del contexto o de la tradición histórica, realizarán excelentes interpretaciones en clave de arquitectura moderna. ¡Buzos! Fin de la inmersión. Será a mediados de la década de los años 50 cuando una nueva generación de arquitectos será la encargada de traer el lenguaje de la arquitectura racional que se estaba realizando a nivel internacional. Además, con ellos se va a producir una vinculación con los nuevos promotores privados que ven en el estilo moderno una atractiva herramienta de producción, en consonancia con las imágenes que reflejan un creciente optimismo económico y que tendrá su desarrollo más vertiginoso durante la década de los 60 y 70, aunque muchas veces ya alejado de sus principios arquitectónicos. Serán arquitectos determinantes de esos años Ciuco Lastra, Ricardo Lorenzo, Manuel Calatayud o Francisco Coello de Portugal.
mediada la década de los años 50, aparece una nueva burguesía que apuesta por una visión más dinámica y abierta. Unido a ella, aparece un nuevo estilo de promotores cuya visión de la modernidad está asociada a edificios grandes, con grandes ventanales, terrazas generosas y casas funcionales y abiertas que representan de alguna manera la reacción ante la historia reciente que se quiere dejar atrás. La década de los años 60 y 70 se va a caracterizar por una evolución formal de los lenguajes de la modernidad hacia organicismos cada vez más expresivos y personales. La manipulación del lenguaje moderno permitirá afrontar situaciones de carácter más escultórico. La figura que mejor representa la evolución de la arquitectura moderna en este periodo es la obra del arquitecto Ricardo Lorenzo, arquitecto torrelavieguense cuya obra refleja de manera muy expresiva cada uno de los episodios que van fraguando este periodo. Sus inicios se caracterizan por el empleo de un lenguaje absolutamente abstracto y geometrías ortogonales, en correspondencia con los criterios más ortodoxos de la arquitectura racionalista. Progresivamente, la capacidad creativa de Ricardo Lorenzo comienza a manifestarse en sus obras para incorporar formas cada vez más libres y de mayor contenido escultórico, con un componente claramente organicista, muchas veces asociada a formas curvas que aportan un fuerte dinamismo y expresividad. Y finalmente llegarán los arquitectos formados en los años 60 como Fernando Cuerno, Fernando Obregón o Gonzalo Carrión, que harán evolucionar estos lenguajes de la modernidad con criterios más personales y formalistas, que durará hasta finales del siglo XX, cuya frontera límite será la llegada de la cultura posmoderna. Yo resaltaría la importancia de las aportaciones de los arquitectos individuales.
que conformaron un conjunto de obras que se realizaron en Cantabria durante 4 décadas, que produjeron, entiendo yo, una calidad altamente remarcable. Y la produjeron con una práctica profesional dentro de un contexto regional desligado en general de círculos intelectuales o universitarios de ámbito nacional, donde la difusión de las obras no podía existir como ocurre hoy en día. Este conjunto de obras ofrecen además una oportunidad didáctica a los arquitectos jóvenes porque ejemplifican una manera de hacer arquitectura donde la obra es el fin último en el proceso del proyecto y el dibujo es el medio para su definición. Mientras en la actualidad se percibe una cierta inversión de estos fundamentos disciplinares. Arquitecturas de la modernidad ortodoxa de Ricardo Lorenzo, por ejemplo, la exquisita esbeltez de las obras de Hernández Morales o la competencia formal, por ejemplo, de Ciuco de la Lastra, demuestran una excelencia profesional que está desprovista de cualquier pretenciosidad. Para entender este periodo de 40 años, a mi modo de ver, hay 3 elementos fundamentales a analizar y que son los determinantes. Uno de ellos es la situación social, económica e histórica, la transformación que se produce en una sociedad que acaba de salir de la guerra, del incendio de la ciudad de Santander y efectivamente empieza a incorporar nuevos horizontes sociales, económicos y la perspectiva de una sociedad mucho más abierta. Por otro lado, está la llegada de los nuevos profesionales, arquitectos que se formaron ya no en el ámbito estrictamente académico y formalista, sino que incorporan las condiciones que la arquitectura contemporánea, la nueva arquitectura, está estableciendo en el mundo, que son fundamentalmente basadas en la racionalidad y fundamentalmente basadas en el funcionalismo. Ambas se incorporan con estas condiciones sociales de forma que dan lugar al florecimiento de estas nuevas arquitecturas, de estas nuevas formas que son el reflejo de ese nuevo momento histórico.
Y el tercer punto y fundamental es el asunto de los materiales. Los materiales con la incorporación de la industrialización. La industria, sustituyendo a lo que es el viejo artesanado, va a proveer toda una serie de nuevos materiales, materiales que hablarán de esa ligereza, de esa transparencia, estructuras de hormigón, estructuras metálicas, cerramientos mucho más diáfanos que permitirán, en definitiva, dar forma a esta nueva arquitectura que tocará completamente la idea de entender el espacio de la ciudad. Igual que se construye de manera colectiva, 40×40 también es un libro colectivo. Es un libro que se ha hecho con el esfuerzo de bastantes compañeros, haciendo la selección, haciendo la documentación de las obras y haciendo el comentario crítico. Por eso pensamos que estos 40 años son una manera de que Cantabria lea su propia historia con esta colección de arquitecturas, que quizás no son solamente las mejores, pero seguramente son las que nos pueden dar una idea más lineal de lo que han sido esos 40 años.